Mi deseo es conocerte a ti, Señor Jesús. Mi deseo es conocerte a ti, Señor Jesús. Hola, ¿qué tal? Qué gozo, qué bendición poder saludarte en una edición más de tu devocional, tu tiempo con Dios. Hemos estado avanzando día tras día, estamos llegando ya casi a la última semana de nuestro devocional, creciendo juntos, aprendiendo juntos en los principios de Proverbios y ahora en esta hermosa carta de Pablo a los Efesios. Si recibe un cordial abrazo, un cordial saludo. Si eres nuevo en el canal, escríbenos. Queremos saber de ti, de dónde nos escribes y qué te ha parecido el devocional. Coméntanos. Sí. Acompáñanos en la escritura que corresponde en la carta a los Efesios, capítulo 4, versículos 7 al 16. Jesucristo es nuestra meta. Pero a cada uno de nosotros nos es dada gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera, de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, para engañar, emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Jesucristo es nuestra meta. En alguna ocasión escuché a alguien decir que cómo quisiera ser como Pablo, cómo quisiera ser como David, cómo quisiera ser como Moisés o como Abraham. Y aunque son hombres a quien tenemos mucho que admirar, sin embargo, el llamado de Dios y nuestra meta debe ser como Jesús. De hecho, el escritor y pastor Max Lucado, en uno de sus libros que se llama Como Jesús, escribe y pone este ejemplo, nos hace la pregunta: ¿cómo te sentirías si al despertar una mañana te miras al espejo y ya no eres tú? A quien estás viendo es Jesús. ¿Cómo te comportarías ese día al conducir tu auto por la calle? ¿Cómo te comportarías cuando alguien te grita y te trata de ofender? Tienes que responder, ¿qué haría Jesús? ¿Cómo trataría Jesús a su esposa? ¿Cómo trataría Jesús a sus hijos? ¿Cómo trataría Jesús a sus semejantes? ¿Cómo se comportaría Jesús ante un momento de prueba o de tentación? ¿Qué haría Jesús? Y esa es nuestra meta, ser como Jesús. Cada uno de nosotros debe entender que nos ha sido dada una gracia de parte de Dios en la medida del don de Cristo. Los dones son un regalo de Dios, son los carismas de Dios por medio del Espíritu Santo. Dones que el Señor conquistó para nosotros. Y ese pasaje que dice, subiendo, llevó cautiva la cautividad. Es un pasaje un poco difícil de entender. Algunos intérpretes dicen que esta cautividad a la que se refiere era todos los santos del Antiguo Testamento que estaban esperando
entrar al cielo cuando Jesús resucitó, que el cielo no había sido inaugurado, sino que solamente estaba el seno de Abraham. Lo cierto es de que Jesús descendió hasta las partes más bajas de la tierra y donde él declaró su victoria ante las huestes del infierno, ¿sí? Y descendió, él mismo también está por encima de los cielos para llenarlo todo. Habla de su autoridad y él es quien constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Y estos dones ministeriales y estos oficios ministeriales tienen el propósito de establecidos por Cristo mismo para perfeccionar a los santos. Los santos es la iglesia que hemos sido apartados, consagrados, redimidos para Dios. Y la labor principal de estos ministerios es equipar, es preparar, es adiestrar, es entrenar a los creyentes para que estos a su vez hagan la obra del ministerio. El ministerio no depende solamente de estos 5. El ministerio lo hace la iglesia, los santos. Es maravilloso saber que tenemos una función todos en el cuerpo de Cristo. Unos preparamos, otros nos capacitamos al punto de crecer, para ya no ser niños fluctuantes, para ir creciendo y parecernos cada día más a Cristo. Que la palabra y la obra del Espíritu Santo siga transformando nuestra vida, nuestro estilo de vida, nuestros pensamientos, nuestras actitudes, para vivir de acuerdo al diseño original de Dios, ¿sí? Para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por cualquier viento de doctrina, sino que crezcamos y alcancemos la madurez cristiana, ser como Cristo, siguiendo la verdad en amor, ¿sí? Crezcamos en todo, que es en aquel que es la cabeza, esto es Cristo Jesús, ¿sí? De tal manera, en Cristo todo el cuerpo bien coordinado, bien concertado y unido entre sí por las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro. Nota, es una maquinaria que funciona perfectamente, así como el cuerpo humano. Todo bien concertado y unidos y guiados por la cabeza, que es Cristo Jesús, y Él es quien da la orden, Él es quien dirige. La cabeza de la iglesia no es un hombre, la cabeza de la iglesia es Cristo. Él es el Señor de la iglesia y en Él deben estar centrados nuestros sentimientos, pensamientos, emociones y voluntad, para que el deseo de Dios sea el nuestro, para que las motivaciones sean de acuerdo al propósito eterno de Dios en Cristo. Oro para que te vaya bien y crezcas cada día, sí, en la meta que todos debemos tener: Jesucristo el Señor. Vive para Cristo, sé como Cristo, en el nombre de Jesús. Amén. Mi deseo es conocerte a ti, Señor.